Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Primeramente agradezco a Dios por este hermoso día y por la oportunidad de compartir el mensaje del Día del Señor. Y también agradezco al pastor Orestes por darme esta oportunidad desafiante y por su confianza que depositó en mí para transmitir la palabra de Dios. El título de mi mensaje del día de hoy es La fidelidad de Ruth. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1. La palabra dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemi, y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemi, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. La una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Murieron también Mahlón y Kelión, y Noemi se quedó viuda y sin hijos. Noemi decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemi les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemi. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún se abrigara esa esperanza, esta misma noche me casara y llegara a tener hijos. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemi, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemi que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistí más. Entonces, las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemi?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llaman Noemi, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura.
Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, guía a mí por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo llene los corazones de mis hermanos y hermanas. Que tu palabra sea lo que quieres decirles a cada uno. Oro esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El contexto de la historia de Noemí se puede encontrar en el primer versículo del libro de Ruth. Esto también está descrito en el libro de los jueces, donde se muestra que los israelitas vivían bajo sus propios deseos, vivían como querían y adoraban a sus dioses. Cuando leímos el libro de los jueces, mientras lo estudiamos, anhelamos su rescate más perfecto para el pueblo de Israel. Y también anhelamos un descanso para este pueblo, algo que sea más permanente, ya que tienen una vida caótica llena de pecado. En el libro de los jueces, vemos que Dios levantó hombre para rescatar a Israel. Es por eso que los llamamos los jueces. Pero nunca descansó Israel en ese proceso de ser rescatado. Solo se ve eso durante el reinado de un juez, donde Israel tuvo un descanso por 40 años. Y después eso se comenzó nuevamente con el ciclo del pecado. Hermanos y hermanas, es importante conocer el significado de los nombres para poder entender la palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Elimelech significa Dios es mi rey o mi Dios es rey. Noemí significa dulzura. Belén significa la casa del pan o lugar donde hay pan. Mahlón significa débil o enfermizo. Kilión significa desperdicio o lánguido. Ruth significa amiga. Orfa significa testaruda y Mara significa amargura. Recordando cómo estaban los israelitas antes de que se vayan a Moab, hubo una tremenda apostasía en la iglesia de esos días. Lo podemos constatar con el ejemplo del nombre Elimelech. Elimelech es un nombre maravilloso que significa Dios es mi rey o mi Dios es rey. Pero aunque este nombre es tan hermoso, Elimelech no vivía de acuerdo con su nombre. Elimelech, cuando hubo hambre, huyó de Israel y no consideró las promesas de Dios para su pueblo y no quiso cambiar su vida llena de maldad. Esto mismo lo hicieron todos los israelitas de la época de los jueces, quienes vivían en pecado y no tuvieron la paciencia de esperar, ni tuvieron la confianza en las promesas del Señor. Dios puso el nombre de Belén como la casa del pan. Y los israelitas no creyeron en eso. Dios mandó la hambruna para que el pueblo de Dios se arrepienta de su actitud y busquen retornar a Dios y que clamen misericordia. Pero no lo hicieron. Más bien se escaparon a Moab, donde había pan. Pero no era un lugar de Dios. Los moabitas, que no creen en el Dios de Israel, fueron maldecidos por Dios, muy específicamente hasta la 10ª generación. Por eso a los moabitas no se les permitió participar de la adoración de Dios.
y no se les permitió traer una ofrenda hasta la 10ª generación. Sabiendo todo eso, ¿por qué los israelitas, incluido Elimelech, se fueron a vivir y establecerse en Moab? Es porque perdieron la confianza y fe en Dios. Podemos ver cómo era el carácter y su forma de ser de Elimelech. Cuando pone los nombres a sus hijos, Mahlón, que significa débil o enfermizo, y Kelión, que significa desperdicio o lánguido, mostrando que ya no hay fe en Dios, incluso cuando no había hambruna. Además, podemos decir que no continuaron con algunas tradiciones de sus padres, quienes confiaban en Dios, que pusieron nombres bonitos, llenos de esperanza y amor, como Elimelech y Noemí. Los problemas de Noemí continuaron cuando Mahlón y Kelión se casaron con mujeres moabitas. Mahlón tomó como esposa a Ruth y Kelión a Orfa. Esto no debía ser bien visto por Noemí, pero eso era lo que había en esos lugares. Mahlón y Kelión se casaron sin fe, más bien por sus necesidades. Aquí vemos al hombre que elige moverse en su propia sabiduría. De hecho, es más que eso, porque se suponía que el hambre haría que la nación de Israel se arrepintiera, buscara, clamara y pidiera misericordia a Dios. Pero ven lo que pasó. Dios permite que un poco de frustración y dolor esté presente en nuestras vidas para que llamen nuestra atención, hermanos y hermanas, para que no nos metamos en una mayor desesperación y dolor por nuestras propias decisiones y pecados, sin considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas. El acto de desobediencia de Elimelech creía más problemas para su familia. Él tenía buenas intenciones, pero no estaba Dios en sus decisiones. Esto implica que incluso las buenas intenciones humanas, hermanos y hermanas, pero sin Dios, pueden llevarnos a pecar. Las decisiones de Elimelech afectaron a su familia e incluso sus generaciones. Hermanos y hermanas, Dios es soberano sobre las hambrunas de nuestras vidas. Dios es bueno, incluso en los momentos difíciles de nuestras vidas. Él es soberano sobre nuestras familias y nuestras vidas, hermanos y hermanas. Leamos el capítulo 1, versículo 16 al 17. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad. Se me separa de ti algo que no sea la muerte. Wow, hermanos y hermanas, qué poderosa declaración de fe, confianza y compromiso de Él. Son palabras fuertes que hablan de un compromiso total. Es así como somos en nuestras vidas como cristianos. Cuando se trata de nuestros compromisos con el Señor, qué tan involucrados estamos cuando se trata de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Estamos comprometidos? Ruth ama a Noemí. Está comprometida a quedarse con ella a pesar de la adversidad. Ruth dice, porque iré a donde tú vayas. Imagínense, Ruth, que es una mujer moabita, va a decir a una mujer israelita, viuda, sin hijos,
que consideran pecadores a los moabitas. Noemí es solamente su suegra, no es su mamá. En nada le liga con ella. Para Ruth, Moab es donde está su familia. Es donde están sus dioses que ella adoraba. Es donde están las reglas y tradiciones que sigue. Pero Ruth insiste que quiere seguir a Noemí y se va con ella a una nueva tierra desconocida para ella. Luego, Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos que hay un compromiso total con Noemí. Y lo asombroso es que ella incluye a Dios en su vida. Estoy asombrada. ¿Sabes por qué? Porque la única exposición que tuvo al Dios verdadero fue seguramente a través de Noemí. Y Noemí no es el mejor ejemplo, al menos en este caso, porque Noemí perdió su fe. Ruth estaba tan emocionada de seguir al Dios de Israel. Ruth creyera en el Dios de Israel y confiaba en el Dios verdadero. ¿Por qué Ruth creyera en el Dios verdadero? Es muy posible que cuando se casó, su esposo o Noemí tuvo alguna conversación sobre el Dios de Israel y sobre las leyes de Moisés. Es donde Ruth fue expuesta a la verdad. Y con el tiempo, ella comenzó a crecer en su deseo y su amor por el Dios verdadero. Esta es la conversión de Ruth. Ella se arrepiente, se confiesa y cambia en ese momento. Entonces, Ruth estaba tomando una decisión donde posiblemente no se volvería a casar y donde posiblemente no tendría hijos. También Ruth está tomando una decisión de elegir al Dios de Israel, que en algún tiempo era desconocido para ella. Podemos ver en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. Como eran los israelitas como los moabitas, la palabra dice, que no se permite moabita en la asamblea del Señor. Entonces, Ruth correrá el riesgo de ser rechazada por el pueblo de Dios. Pero Ruth tuvo suficiente fe para creer acerca de la gracia de Dios, donde descubrió que se volvía su corazón hacia el Dios de Israel. Él la aceptaría tal como es. Entonces, Noemí regresó a Belén. Si ella estuviese realmente amargada contra Dios, ella se habría quedado en Moab. Incluso viviendo en rebelión contra Dios durante 10 años, podemos ver que Noemí pudo vislumbrar la voluntad de Dios nuevamente. Y eso fue suficiente para que ella pueda volver a su tierra con el Señor. Con el Señor, hermanos y hermanas. Si analizamos la Biblia, Ruth obtuvo algo mejor de lo que jamás soñó. Ella está en la línea de descendencia, no solo del rey David, sino también de nuestro Señor Jesucristo. Ruth está involucrada en el desarrollo mismo del plan redentor de Dios para la historia de la humanidad. Esta dama ordinaria, con una vida ordinaria, es utilizada por Dios de una manera extraordinaria.
Ruth demostró un amor muy desprendido por Noemí. Pero el mayor acto de amor, hermanos y hermanas, es el amor de nuestro Dios por nosotros. El amor de Dios nos muestra acción y compromiso con sus promesas con nosotros. Dios dio a su único Hijo Jesucristo, quien dejó el cielo para morir por nosotros, hermanas y hermanas. Gloria a Dios. Como dejó todo por hacer la voluntad de Dios. ¿Tú estás dispuesto a perderlo todo para ganar una vida en Cristo? Hermanos y hermanas, Cristo es todo. Con Él nacimos de nuevo. Ganamos la vida eterna. Vivimos en santidad. En Lucas capítulo 14, versículo 26, la palabra dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios siempre recompensa la confianza, recompensa la fe, y si quieres acércate a Él, ven y Él te bendecirá. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios nos dice que no solo voy a aceptarte, sino que voy a bendecirte. Tu decisión de una manera que ni siquiera puedes imaginar. ¿Quieres saber cuán bueno y misericordioso es Dios? Esto lo podemos ver cuando Noemí estaba en un estado de desobediencia. En el momento en que se volvió a Israel, Dios le permitió a ganar a Ruth. ¿Te imaginas eso? Que incluso cuando te alejas de Dios, en el momento en que eliges caminar de regreso hacia Él, Él te bendecirá. Esa decisión casi instantáneamente. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, mis conclusiones. Puede que nosotros no tengamos todas las respuestas en este momento. Puede que tengamos cicatrices. Es posible que tengamos heridas abiertas, pero lo mejor que podemos hacer en cualquier estado es volver a Jesús y confiar que Él es nuestro Señor, que es misericordioso y que nos ama eternamente. Nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Dios nos dice que todo lo que nos pasa a sus hijos, si vivimos en santidad, es para el bien de nosotros. Todo lo que Dios hace por sus hijos, lo que hace de tal forma de que cualquier decisión, según la voluntad de Dios, trasciende en generaciones, como es el caso de Ruth, que está en la línea genealógica de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, para Dios, todos somos iguales, moabitas o israelitas. Dios tiene un plan para toda la humanidad. Por eso, nunca excluyamos a nadie en nuestros servicios. No privemos la oportunidad de salvación eterna. Hermanos y hermanas, les recomiendo continuar leyendo el libro de Ruth. Este libro nos entrega el amor de Dios, la confianza en Él y la esperanza para nuestras vidas. Además, nos enseña
a ser fieles a Dios y nos ayuda a tener mayor convicción y firmeza en los caminos correctos que Dios nos da. Oremos. Mi Dios Todopoderoso, misericordioso, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el ejemplo de Ruth para nuestras vidas. Gracias por la fe y convicción que nos das. Cuida nuestros corazones para que nosotros no seamos como Elimelech, quien se dejó llevar por el mundo. Te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, incluyendo para que fortalezcas nuestra fe. Te pido que pongas en nuestras vidas el deseo de buscarte primero todos los días de nuestras vidas. Dios mío, que tu gracia abunde en la vida de quienes escuchen este mensaje. Oro esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.